Hola, buenas. Llamo para el anuncio del piso. ¿Puedo ir a verlo? Disculpa, tengo la mañana completa. Llámame a última hora y si no lo han reservado, ya agendamos una visita. Si estás buscando o has buscado piso, te habrás encontrado en esta situación más de una vez. Y ya no es solo que a los precios se hayan disparado, es que ni siquiera dejándote más de la mitad del sueldo es fácil encontrar un lugar al que llamar casa. El precio de la vivienda libre se disparó un 12,2% en el primer trimestre del año, en relación al mismo periodo. Decenas de miles de personas se han manifestado por toda España en protesta por la escasez y el alto precio de la vivienda. La vivienda se ha convertido en un agujero negro que absorbe, que se traga gran parte de la mejora salarial. Pero si además tienes un nombre de, por ejemplo, origen árabe o asiático, si tu acento o color de piel son diferentes, encontrar una vivienda se convierte en una odisea. Hola, buenas tardes. Llamo por el anuncio. ¿Cuándo podría pasar a verlo? No, lo siento. Tenemos muchas visitas ya esta semana. ¿Y no podría ser la semana que viene? Uy, no, mira, es que seguramente ya se habrá alquilado. Tengo a 2 personas muy interesadas. Lo siento. ¿No te dan la opción ni de ver el piso cuando escuchan tu acento? ¿La lista de requisitos se convierte en el juego del calamar cuando descubren el color de tu piel? ¿Siempre aparece una candidatura mejor cuando escuchan tu apellido? Prácticamente la totalidad de las inmobiliarias contactadas en Madrid y Barcelona aceptan formas explícitas de discriminación. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de For Rights, un podcast donde visibilizamos la discriminación y en el que, aunque cada vez se ponga más difícil, queremos que te sientas como en casa. Y de eso va precisamente nuestro episodio de hoy, de la discriminación en el acceso a la vivienda. Somos Álvaro González Navas y Laura de Dueñas Álvarez, abogado y abogada de Movimiento por la Paz MPDL. Si eres una persona racializada, este contexto criminalizador te señala. Inmobiliarias multiplicando los requisitos de acceso, caseros disparando los prejuicios hacia nosotras. El racismo institucional y estructural se unen a la imposibilidad de acceso a la vivienda, vulnerabilizando así a las personas migrantes y racializadas. Porque no se trata de casos aislados. Según el informe Provivienda de marzo, el 99% de las inmobiliarias cuentan con cláusulas racistas. Si vienes de un país con un nivel socioeconómico alto, como Alemania, Holanda o Estados Unidos, serás un potencial inquilino. Pero ¿qué pasa si vienes de regiones de Asia, África o América Latina? Quédate un poco más y reflexionaremos sobre lo que supone esta discriminación, cuáles son tus derechos y qué puedes hacer. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos a Asiatu Diallo, participante del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Asiatu. El acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la sociedad. No es nueva, sino que viene de lejos. Ya en 2007 había colectivos que organizaban concentraciones bajo el lema «No tendrás una casa en la puta vida». 10 años más tarde, en 2017, nace el Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, mucha gente sigue sin conocerlo. ¿Nos podrías contar cómo se forma y en qué consiste exactamente? Sí, el Sindicato de Inquilinas nació en 2017, sobre todo cuando el contexto previo era pues todo el tema de las hipotecas y cuando la burbuja de las hipotecas pasa a la de los alquileres y se ve que al final las personas inquilinas carecen de derechos, ¿no? Que no hay una legislación que las proteja y entonces se ve la necesidad de que, como este problema se genera, crear colectivos, organizaciones para actuar ante esto, y el Sindicato de Inquilinas nace como una organización de apoyo mutuo que se basa en el asesoramiento colectivo en asambleas, ahora de barrio, antes estaba centralizada, y la idea es como generar herramientas para que las propias inquilinas puedan autodefenderse y no tanto como desde una visión asistencialista. Y básicamente desde ese momento se empezó con la estrategia Nos Quedamos, que fue como el hito, como es el mayor hito así del sindicato y más histórico, y básicamente consistía en que aunque te quieran echar de tu casa, se te acabe el contrato, quedarte y luchar, negociar para presionar y conseguir un contrato para poder quedarte. Y desde entonces hasta ahora hemos conseguido renovar un montón de contratos. También estamos con las estrategias de ir a los bloques en lucha y básicamente lo que queremos es anticiparnos a que llegue el conflicto a las asambleas pasando a la ofensiva. Este tema se ceba especialmente con las personas migrantes y o racializadas. Sin embargo, este tipo de discriminación, aunque sea algo sistemático, puede no ser tan evidente para las personas que la viven,
¿Podrías darnos algunas pistas para detectarla y darnos algunos ejemplos de casos que hayan llegado al sindicato? Sí, de hecho, nuestro grupo de trabajo antirracista nació con esta idea para visibilizar un poco este problema, porque nosotras nos dábamos cuenta de que en las asambleas apenas llegaba gente migrante y racializada, a pesar de ser uno de los colectivos más vulnerabilizados y con más problemas para acceder a la vivienda. Entonces, por eso empezamos a contactar con colectivos antirracistas de Madrid, como Sindicato de Manteros, SEDOAC y Territorio Doméstico, que son sindicatos de trabajadoras del hogar y los cuidados. Y básicamente lo que hemos estado haciendo es ir a sus asambleas, hacer asesoramientos de vivienda y llevar ahí como problematizar un poco la situación. Entonces, también hemos estado haciendo una campaña comunicativa muy amplia para que esto se conozca más, y esto ha culminado en que la semana pasada presentamos nuestra guía contra el racismo inmobiliario, que lo que hace es un poco recoger todo lo que hemos estado viendo en estas asambleas y también de algunos casos que nos han llegado a las nuestras, como sobre todo la discriminación por parte de inmobiliarias, pues básicamente, aunque una persona vea un anuncio en una inmobiliaria o que se contacte con un propietario para alquilar y que le digan que no, pero que en otro caso a lo mejor que hay una práctica que se llama testing inmobiliario, que es básicamente que otra persona que sí que tenga un passing que sea pues española o que tenga acento español llame a la inmobiliaria y que a esa persona sí que se lo ofrezcan. Entonces esto es una práctica que se puede denunciar, pero que vemos necesario que no se quede simplemente en denunciarlo, porque la ley que prohíbe esto existe desde el 2022, pero no funciona, porque al final sabemos que la solución no está en las leyes, sino en la organización. Y en la guía lo que animamos es a la gente a que recoja pruebas, que venga al sindicato, a nuestras asambleas, y que así podamos presionar, hacer acciones como escalar el conflicto para que esa persona pueda entrar en esa casa, y también para que esa inmobiliaria, para forzarla y que deje de cometer estas prácticas. Y luego otra de las situaciones que sacamos en la guía y que hemos visto, que también viene de haber visto en estas asambleas, es el tema del alquiler sin contrato de habitaciones, que al final lo que hace también es saltarse la ley de arrendamientos urbanos actual, que pone la duración del alquiler en 5 años, ¿no? En 5 años, si es un casero pequeño propietario. Pero lo que también vemos es que al final las personas migrantes, aunque tengan documentación, muchas veces se ven en una situación de, como nadie les quiere alquilar, tener que alquilar una habitación sin contrato, vulnerando sus derechos, con una mayor rotación. Lo que hacen es también ganar más, o sea, cobrar más alquiler, echar a la persona antes y hacer subidas con menos tiempo. Y sobre todo lo que vemos en esta población, que es más vulnerable por esto, ¿no? Es como que les quieran presionar pues por no poder cocinar, no poder encender la luz mucho tiempo, y al final lo que hacen es tratarte como si no fueras una persona. Y lo que vemos en estos casos que es necesario es unir estas luchas, ¿no?, del sindicalismo de las trabajadoras del hogar, que son las que más sufren esta situación, y el sindicalismo de vivienda, para generar herramientas comunes y poder resistir a estos abusos por parte de las personas que les subarriendan, para poder estar en una casa con condiciones dignas. Y esto lo que vemos es que para que esto sea posible es necesario acudir a una asamblea de tu barrio, acudir a pues estar organizada tanto en lo laboral como en la vivienda, y pues conseguir hacer que se cumplan nuestros derechos, aunque quieran ponernos trabas para ello. ¿Y qué le recomendarías tú a las personas que nos están escuchando y sospechen que les han podido discriminar? Pues sobre todo acercarse a alguna asamblea de vivienda, a un sindicato de inquilinas, porque al final eso es algo que también le pasa a la mayoría de la población, que es pensar que no puedes hacer nada, ¿no? O que si te quieren echar en cualquier momento es legal, o como que la gente sobre todo normalmente no es consciente de las herramientas que hay y la manera de presionar a los caseros y propietarios, fondos, para poder seguir en nuestras casas, y sobre todo cuando se presume o sea, como que ya se asume una ignorancia, ¿no?, por estereotipos sobre la gente migrante. Hemos visto recientemente en prensa que varios edificios en Madrid van a cambiar su modelo de negocio, van a echar a todas las inquilinas e inquilinos. ¿Crees que en el caso de los desahucios o el acoso y el hostigamiento de ciertas organizaciones existe un tinte racista?
Sí, lo vemos sobre todo, por un lado, en que al final en las ciudades, en estos bloques que decimos que en los que quieren desahuciar a toda la gente, que son propiedades son edificios de propiedad vertical, muchas veces, ahora nos había llegado el caso de un bloque que, sobre todo, que estaba habitado por población magrebí y que no querían renovar a nadie. Pero alguna persona que sí que era española no le estaban molestando tanto, ¿no? Y eso al final lo que vemos es que la expulsión la expulsión en los barrios comienza por las personas racializadas, inmigrantes, para abrir a las puertas de la gentrificación. Y por otro lado, también tenemos constancia de organizaciones que lo que quieren es ir a acosar a la gente para que deje sus viviendas y que sobre todo, pues ya sabemos que tienen un tinte racista bastante marcado, pues también favorecen al discurso mediático de expulsar a la gente migrante o racializada de España y comienzan pues por estas prácticas de acoso inmobiliario. Y en relación con esto, ¿qué es el término segregación habitacional? Bueno, justo esto es otro punto que hemos visto en el último informe que ha salido de Provivienda respecto a la discriminación la discriminación racial en el acceso a la vivienda, y consiste en que muchas inmobiliarias lo que hacen es ofrecer pisos, casas en ciertas zonas de la ciudad o de la Comunidad de Madrid que ellos ven como más precarias o más como con mayor población migrante, para expulsar a la gente de las zonas turísticas, porque al final lo que están haciendo es un parque temático para turistas, para gente con más dinero, y a costa de vidas de gente que a lo mejor lleva años viviendo en un barrio, que ya ha hecho su comunidad, sus hijos estudian en el sitio, tienen sus comercios. Y bueno, lo que vemos es que al final es una práctica de discriminación racial indirecta. ¿Podrías explicar a la gente que nos está escuchando y para quien no es consciente cómo es la experiencia que supone vivir en asentamientos o infravivienda cuando el alquiler se convierte ya directamente en algo imposible? Sí, o sea, aquí, por ejemplo, en Madrid sí que podemos hablar bastante del tema de la infravivienda y el hacinamiento, por ejemplo, en el centro de Madrid, como comentaba, porque al final, si una persona no consigue un contrato de alquiler porque pues o no tiene documentación o simplemente no se lo quieren alquilar o no cumplen los requisitos, que también es otra cosa que se pide como extra a la gente migrante, acaba pues alquilando una casa con muchísima más gente, casas en condiciones de inhabitabilidad, pagando muchas veces un precio superior, porque también hemos visto que hay gente, que la gente migrante paga lo mismo por una casa que está en peores condiciones. Y esto además afecta simplemente a que tienes que estar compartiendo casa con un montón de gente, y también sobre tu propia salud mental, ¿no? Que eso también es algo que hay que como visibilizar, o salud física, porque al final hablamos, por ejemplo, por traer otro tema que a lo mejor no pega tanto, pero con el tema de la pandemia no tiene sentido vivir tanta gente en una casa y que luego, por otro lado, mucha gente o políticos, como el discurso más de derechas, culpa a esa propia gente migrante de que sus condiciones de vida son las que fomentan que se dispersen estas enfermedades, pero que al final lo que se está haciendo es todo el rato criminalizar a la gente migrante. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta discriminación habitacional para las personas migrantes que están en situación de vulnerabilidad? Pues justo lo que comentaba, algo que nosotras hemos visto mucho, porque lo que decía de que con estos colectivos lo que hacemos es ir a sus asambleas y hacer ahí asesoramientos de vivienda, lo que nos decía mucho era que al final estas condiciones, si una persona es trabajadora del hogar, no puede alquilar una casa y vive en una habitación un día a la semana y está en situación irregular, por ejemplo, no puede regularizarse, no puede tener, porque no tiene el padrón, no pueden tener la atención sanitaria, educación. Y también otro problema que vimos mucho y que incluso no éramos conscientes de ello, es el tema de la reagrupación familiar, que si vienes aquí y llevas 20 años pero no te permiten pues alquilar una vivienda, además que te exigen más requisitos para poder reagrupar, que pues porque a la gente española no les preguntan cuánta gente vive en su casa para mudarse, ¿no? Pues al final vemos como toda esta espiral de precariedad que al final te suma más en esa pobreza, ¿no? Es cierto que el tema del informe de vivienda para temas de reagrupación es una cosa muy peligrosa, más ahora en esta situación de la crisis habitacional que hay en España.
Habrá gente que nos estará escuchando y se preguntará qué pueden hacer. ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido tu recorrido hasta llegar a formar parte del sindicato de inquilinas y en qué momento decidiste que tenías que pasar a la acción y cómo diste ese paso? Yo personalmente, no llegué como con un caso en concreto, pero siempre decimos que al final no poder tener el control sobre tu vivienda, sobre tu vida, ya es simple un conflicto, ¿no? Y yo pues vivía con mis padres, no me he podido emancipar hasta bastante tarde y eso ya también es un problema porque la juventud ahora, no me sé ahora la cifra exacta, pero hay un montón de personas jóvenes que no pueden independizarse hasta ser, pues a ver, más de 30 años me parece que leí hace poco, eso ahora no me acuerdo bien, pero al final eso hace también que aunque estés trabajando y también teniendo en cuenta que los trabajos para la gente joven suelen ser muy temporales, muy precarios, no puedes independizarte y si te independizas pues vas a tener que estar compartiendo piso, que tampoco es que sea algo súper malo, pero si quieres tener hijos, vivir con tu pareja, tienes cada vez más trabas y para mí pues fue algo como pues que me encendió un poco la bombilla y también porque creo que al final estamos ahora en un contexto en el que el problema de la vivienda es una de las como preocupaciones mayores de la población, el movimiento en lucha por la vivienda ahora está teniendo también mucha fuerza, ¿no? Después de estas manifestaciones masivas en los últimos meses y creo que además, como enlazándolo con el tema, es una lucha transversal, que no es simplemente la vivienda, sino que está relacionada con el antirracismo, con el ecologismo, también por todo el tema de la construcción masiva, que se ve que la solución es construir más, pero eso a nivel ecológico es acabar con el territorio. También pues vemos, lo estamos enlazando mucho con el tema laboral, por todo este tema de que al final están extrayendo más de práctica, en algunos casos la mitad de tu salario para poder acceder al alquiler. Y bueno, a mí me parece como una lucha muy interesante porque lo puedes conectar con más luchas que están ahora teniendo lugar y que si de verdad pues estamos apostando por la confederación de luchas, si eso de verdad ocurre, se puede crear como pues una gran masa de gente intentando conseguir sus derechos. Y dentro del sindicato de inquilinas, ¿cómo se organizan las vecinas racializadas? ¿En qué momento surge la necesidad de poner el foco en este tipo de discriminación? Pues sobre todo esto que decía de que al final veíamos que, pues haciendo análisis, que es algo que afecta sobre todo a la gente más precaria en todos los sentidos y que pues al final aquí la gente más precarizada, o sea, no toda, ¿no? Pero que es la población migrante que al final sostiene trabajos, servicios, trabajos no reconocidos como el de trabajadoras del hogar, de cuidados. Y pues viendo que no se nos acercaban, lo que comentaba, pues nos hemos querido acercar nosotras y también porque hemos empezado a entrar como una capa de militantes racializadas que veíamos que era importante pues darle voz a esta problemática. Y por último, ¿qué le dirías si te pudieras dirigir directamente a esas personas que nos están escuchando y que están pasando por esta situación de discriminación habitacional, racismo inmobiliario? ¿Qué mensaje directo les quisieras mandarles? Pues ahora sobre todo con la guía que sacamos la semana pasada, como que una de las cosas que hemos visto es que aunque nosotras creamos que como que hay una ley ahora mismo contra a favor de la igualdad de trato que no está funcionando porque es desde el 2022, pero se siguen llevando a cabo prácticas racistas que aunque existan esas leyes que realmente no nos protegen, hay que pues recabar pruebas, demostrar lo que está pasando, pero que lo importante es no hacerlo sola y sentirse siempre pues en una agrupación acompañada, porque al final no es lo mismo que una persona sola vaya y se enfrente a la inmobiliaria porque no nos van a hacer caso, pero no es lo mismo contar con un sindicato detrás que va a acompañarte si es necesario hacer una acción en una inmobiliaria, presionar a un casero para que te deje alquilar una vivienda, porque es lo que hemos visto que pasa más. Y por otro lado, también es importante tener a un sindicato, una asamblea de vivienda detrás en la situación en la que no te permitan usar la cocina, que es lo que nos hemos encontrado también, que no te quieran renovar, que te quieran echar de un día para otro. Pues al final no es lo mismo estar sola que estar con el sindicato de inquilinas detrás que te va a acompañar y que ya tenemos como unas bases para luchar contra el racismo inmobiliario y que al final la historia de la lucha por la vivienda ha venido un poco de ahí, ¿no? De que han sido cientos de personas las que se han parado para parar un desahucio y que los últimos años nos han demostrado que sin un apoyo mutuo no vamos a conseguir lo que queremos. Pues Asiatu, muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y gracias por habernos ayudado a crear conciencia y saber un poco más sobre este tema de discriminación en la vivienda. Muchas gracias a vosotras por invitarnos.
Las expertas lo tienen claro, pero ¿qué dicen tus vecinas y vecinos? ¿Alguna vez te has sentido discriminada al intentar alquilar una vivienda? Todavía lo sigo intentando, la verdad. Vivo en una habitación, pero grande, parece un estudio, la verdad, porque nadie me acepta a mí con mis 2 hijos. Porque como yo tengo mi cabello rizado y un poco esponjado, en total a veces piensan que yo soy gitana. Y cuando miran me dicen, no, tú eres gitana. Y le digo, no, yo soy peruana. Y cuando piensan que cuando saben que soy peruana, ya las personas van cambiando porque soy inmigrante. Entonces, como yo soy inmigrante, la persona dice, no puede ser que se quede de ocupa a una casa. Entonces nadie me acepta porque pensarán que yo no puedo pagar un arrendamiento. Pero lo que no saben es que sí lo puedo pagar porque tengo diferentes entradas desde mi trabajo, que es con nómina, y aparte mi otro trabajo que soy animadora de show infantiles. Entonces, pero las personas no creen que pueda ser capaz por ser solamente yo la cabeza de la casa. O puede ser que no, hasta que vea esto del monetario, o sea, los movimientos de la nómina y todo eso. Entonces, sí me he sentido discriminada en ese aspecto por la vivienda. La pregunta es si alguna vez te has sentido discriminado en el acceso a la vivienda. Sí, siempre. ¿Siempre? Sí, no, siempre. Me he tirado a lo mejor un año buscando piso y pues un año que me ha rechazado. Por ser joven y por tener rasgos marroquíes y por no parecer español. Para el acceso a la vivienda no me he sentido discriminado, simplemente que tuve compañeros de piso que justamente porque soy venezolana y bueno, conseguí rápidamente un trabajo, me dijeron que yo era una sudaca que venía a robar empleos y me robaban la comida. Entonces no podía comer allí porque todo lo que compraba estaba botado o ya había sido cocinado y no era por mí. ¿Cómo ocurre? Para cuando intentas alquilar, ¿qué respuesta te dan? Me dicen que cuando yo pido con 2 habitaciones, me dicen que no, que solamente es para una mujer y un niño, o una pareja y un niño, no puede ser para varias personas. Para 2 niños no se puede. Pero ¿y cómo ocurrió? ¿Cómo es que tú vas a ver un piso y te ocurre? Hablas por teléfono, como tengo acento castellano, no te dicen nada. Cuando vas a quedar con el chico de la agencia, con el propietario o algo, te ven la cara, te ven, como te acabo de decir, con rasgos que no son de aquí, en plan de España, y te meten excusas. Te meten excusas de, tenemos más visitas, ya te avisaremos, o ya tenemos a alguien, o bueno, ya te llamaremos. Siempre, un año entero me he pasado buscando piso. ¿Y tú cómo reaccionas? ¿Qué les dices? Al principio, bueno, vale. Pero claro, no puedes reaccionar mal contra ellos, porque imagínate que es verdad, ¿sabes? Imagínate que es verdad y pues intenta... Y pues que tienen más gente y ahora mismo no pueden elegir, ¿sabes? Pero bueno, me he tirado un año que ya te llamarán, llamas tú, al final se lo han dado a otra persona. Siempre. Bueno, le digo muchísimas gracias y espero que encuentre las personas que sean capaces de poder tener solamente un hijo, porque yo tengo 2. La educación ante todo, ¿no? Literalmente así mismo, siempre. ¿Crees que es habitual esto que te pasa a ti? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque literalmente piensan que podemos irnos a nuestro país o podemos hacer algo y en ser contra y retirarnos de España, pero si supieran que no todo lo que pintan en la televisión, porque a veces pintan muchas cosas de nosotros, más no somos así, no por un par de personas somos malas, o sea, en todo el mundo hay personas malas y personas buenas, pero yo creo que sí, casualmente para las personas migrantes siempre pasa eso. Vaya, parece que hay más gente que también lo ha notado, pero uno de los problemas es que cuando nos pasa, a veces no somos capaces de darnos cuenta. Por eso aquí tienes algunas pistas de cómo reconocer la discriminación y qué puedes hacer al respecto. Mira, vamos a poner de ejemplo el caso real de una familia gitana que fue acosada durante años por un vecino, que les llegó a pedir el contrato de alquiler cuando se mudaron e incluso les prohibió la entrada en el ascensor. La familia acabó denunciando a esta persona, que fue finalmente juzgada por 2 delitos de coacciones con la circunstancia agravante de odio racista. ¿Esto que hizo esta persona es legal? ¿Se puede hacer? Esta actitud es contraria a la ley y así quedó demostrado en el caso al que te estás refiriendo. Esta familia de etnia gitana consiguió una condena ejemplar por el acoso racista que sufrió durante años en su propio edificio. Como podemos ver, el racismo se expresa también en lo más cotidiano, en la escalera, en los ruidos inventados, en las miradas de odio. Este caso concreto se produjo en Badajoz, donde esta familia formada por la madre, el padre y sus 2 hijos menores se mudaron a una nueva casa. Desde entonces, su vecino comienza un hostigamiento sistemático.
toca su puerta para exigirles el contrato de alquiler, llama a la policía con denuncias falsas de ruidos, les dice que deben educar a sus hijos, incluso hasta les prohíbe usar el ascensor. Y por si esto no fuera suficiente, vandalizaron el coche de la familia con mensajes como «Gitano, paga o vete». Evidentemente todo esto empezó a afectar enormemente a la familia, pero decidieron dar un paso valiente y, acompañados de la Fundación Secretariado Gitano, denunciaron estos hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio y Discriminación. Tras un largo periplo judicial, el agresor fue condenado por 2 delitos de coacción, con la agravante de discriminación étnica. Esto significa que el motivo del acoso, ser gitanos, agrava la pena. La sentencia impone 38 meses de multa a razón de 5 euros por día y una indemnización de 500 euros por cada miembro de la familia. Y algo que no es menos relevante, se reconoce el sufrimiento moral causado por el odio racial. Nos encontramos ante un relevante precedente en la lucha contra el antigitanismo vecinal. En palabras de Sara Jiménez, la directora general de Secretariado Gitano, esta sentencia condenatoria reconoce el hostigamiento al que ha estado sometida esta familia por una motivación antigitana y manda un mensaje claro a la sociedad de que los delitos de odio no pueden quedar impunes, siendo fundamental la respuesta de los tribunales. Y si estoy buscando piso, ¿me pueden pedir más requisitos que otras personas? Por ejemplo, estamos visitando un piso y varias personas mostramos nuestro interés. La persona que nos está enseñando el piso me dice que necesitarán mis nóminas, pero cuando veo que habla con otra interesada, noto que no le pide sus nóminas. ¿Es esto legal? No. Pedir más requisitos a unas personas que a otras no es legal, ni entra dentro de las libertades que tiene el propietario de un piso para elegir a sus inquilinos o inquilinas. Las preferencias personales o prejuicios del dueño no son intocables. La ley exige que los criterios para aceptar o rechazar a una persona en un alquiler sean objetivos, verificables y aplicables a todos por igual. Es decir, que se valoren cosas como ingresos demostrables, estabilidad laboral o referencias previas, y no el color de piel, el acento, el país de nacimiento o el apellido. Cuando una persona tiene que presentar más avales, más garantías o simplemente no recibe respuesta a pesar de cumplir con todos los requisitos, mientras que otra, con iguales o incluso menos condiciones, sí que avanza en el proceso, eso no es casualidad, es discriminación. Y aunque a veces esta discriminación sea sutil, indirecta o incluso no expresada en voz alta, sigue siendo ilegal. Este tipo de racismo estructural se castiga por la normativa. La propia Constitución española, en su artículo 14, proclama que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero además contamos con leyes más recientes, como la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación de 2022, conocida popularmente como Ley Cerolo, que desarrolla y refuerza esta protección, dejando claro que no se puede discriminar en el acceso a bienes y servicios, como es el caso de la vivienda, por motivos de origen étnico, nacionalidad o cualquier otra condición personal. Y ojo, ya que no estamos solo ante principios éticos, sino ante derechos con consecuencias jurídicas reales. Cada vez más ayuntamientos y comunidades autónomas están actuando y los tribunales están empezando a sancionar estas prácticas. En definitiva, el racismo inmobiliario no es una opinión ni una preferencia privada, es una vulneración de derechos y se puede y se debe denunciar. Entonces, si estamos viendo que una inmobiliaria está discriminando, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede denunciar? Si sospechas que una inmobiliaria te está discriminando, por ejemplo, porque te exigen más requisitos solo por tu nacionalidad, por ser gitana, por tener acento o simplemente por tu color de piel, sí, efectivamente, puedes denunciarlo. Y es importante que sepas que estás amparada por la ley. Cada vez hay más resoluciones y sentencias que dan la razón a las personas que se atreven a denunciar estas prácticas. Las normas que ya hemos mencionado protegen frente al trato desigual. Además, en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, el País Vasco o Andalucía, existen leyes específicas contra la discriminación que te ofrecen una cobertura aún más clara. No se trata solo de proteger derechos en abstracto. Hay mecanismos para actuar y ya se están aplicando. Es muy importante que, si te pasa algo así, reúnas todas las pruebas posibles. Capturas de pantalla, audios, correos, mensajes de WhatsApp, fotos de anuncios, todo esto te puede servir. Si te dicen, por ejemplo, que el piso ya está alquilado, pero luego lo ves otra vez anunciado en el mismo portal, eso es una pista de que podría haber discriminación. También si a ti te dicen que necesitas un aval bancario, pero luego otra persona, por ejemplo, española y blanca, consigue una cita sin ese requisito. Ya existen sentencias firmes en las que se ha multado con hasta 90.000 euros a inmobiliarias por publicar anuncios que pedían literalmente que la persona interesada fuera española. En otro caso, se sancionó a una agencia que negó una visita a un hombre de origen marroquí con contrato indefinido y nómina, mientras que otras personas sí podían acceder a la vivienda.
Así que, aunque estas prácticas sigan ocurriendo, no están permitidas. Y la única forma de frenarlas es visibilizarlas, denunciarlas y acompañarse de organizaciones especializadas que pueden ayudarte en el proceso. Recuerda que esto no es solo una injusticia, es una ilegalidad. Y tienes derecho a que te alquilen un piso sin que tu origen o tu aspecto sean un obstáculo. Este tipo de discriminación no está permitida por la Constitución española, los tratados internacionales de los que España forma parte o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y sin embargo, sigue pasando. Este no es un problema marginal ni anecdótico, sino una realidad que afecta a la plena inclusión y a la participación social de las personas migrantes. Por lo tanto, es vital el poder garantizar este acceso a la vivienda como base al acceso a todos los demás derechos con los que cuentan las personas migrantes. Tener una vivienda digna en la que sentirse en casa no es un privilegio, es un derecho. ¿Has vivido o presenciado racismo buscando piso? Cuéntanoslo en redes. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en el próximo episodio de For Rights, en el que trataremos la discriminación por origen racial o étnico en el ámbito de la educación. Y recuerda que si estás sufriendo cualquier tipo de discriminación racial o étnica y quieres recibir asesoramiento legal, puedes acudir a cualquiera de las oficinas que MPDL tiene en España. Puedes encontrar sus direcciones y vías de contacto en nuestra web www.mpdl.org. Gracias y hasta pronto. For Rights es un podcast que forma parte del proyecto Infrared, Red de Atención y Difusión de Derechos para Víctimas de Incidentes de Discriminación por Origen Racial o Étnico, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por fondos de la Unión Europea.